Buenas tardes a todos. ¿Cuántos estuvieron el día de ayer aquí? Okay. ¿Cuántos no estuvieron ayer aquí? ¿A dónde andaban? Ay, no es cierto. Bueno, ¿por qué no inclina su cabeza ahí donde estamos? Vamos a decirle: Señor, háblanos en esta tarde y a través de tu palabra, porque es a través de la palabra que el Señor nos habla. Okay. Padre, en esta tarde te pedimos hables a nuestro corazón a través de tu palabra, y que lo que tú tienes para nosotros en esta noche, tu Espíritu Santo, nos dé entendimiento y nos dé claridad, Señor, no tan solo para guardarlo en nuestro corazón, sino para ponerlo en práctica, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues el día de ayer iniciamos estas enseñanzas acerca del liderazgo, y estamos hablando acerca del carácter del líder. Y el día de ayer estuvimos hablando acerca de ser ejemplo. Okay, eso fue lo que estuvimos viendo la tarde de ayer, y veíamos cosas muy interesantes. Así es que no olvide lo que nosotros estuvimos viendo el día de ayer, porque dijimos que eso es como la base para nosotros desarrollar un liderazgo efectivo. Así es que vamos a continuar en esta tarde, pero quiero presentarles antes de continuar. Hoy me acompañan en esta tarde Luisito, su esposa Irma y su hijo Josué. Ellos son los líderes de los adolescentes ahí en la congregación. Pónganse de pie para que son medio chiviados, son de la Ciudad de México. Okay. Y Josué, su hijo, es nuestro baterista ahí en la congregación. Y hoy me acompaña nuevamente mi esposa, mi hermosa esposa Blanca, y aquí está también en esta tarde con nosotros. Entonces, prepare su Biblia, prepare su libreta de notas. Creo les estaban dando unas libretitas de notas hoy. Qué suave, qué padre. Úselas, pero no las guarde tan bien que después no las encuentre. Siempre téngala a la mano, y vamos a ir anotando algunas cosas, porque dijimos que lo íbamos a hacer de una manera sencilla, pero también práctica. ¿Okay? No soy un especialista en el tema, no soy un grande exponente de lo que es el liderazgo. Como le decía el día de ayer, hay mucho material, hay libros, hay cursos, hay cosas muy profundas, hay cosas más sencillas. Creo que la palabra de Dios es sencilla y la podemos entender, y de una manera práctica. Así es que vamos a ver algunos puntos muy interesantes, muy importantes. Y decíamos el día de ayer, estábamos viendo en cuanto al ejemplo. Okay. ¿Por qué es importante que nosotros seamos un buen ejemplo? Okay. Porque nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Okay. Hay gente que dice, como veíamos el día de ayer, hay gente que dice: no, pues yo no sé por qué la gente tiene que verme a mí, tiene que ver solamente a Cristo. Hello, por eso nos tiene a nosotros, para que nosotros reflejemos a Cristo. La iglesia tiene que reflejar a Cristo. Los líderes principalmente tenemos que reflejar a Cristo. Si la iglesia tiene esa responsabilidad, los que guiamos a la iglesia, los que lideramos a la iglesia, tenemos todavía una responsabilidad mucho más grande de reflejar a Cristo. Él es nuestro ejemplo, y Él es nuestro blanco. En nosotros tiene que estar formado el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, por eso es muy importante que recordemos que nosotros somos ejemplo para otras personas. La palabra nos enseña que Él tomó forma de siervo. Okay. Él sirvió a sus discípulos.
a aquellos que le seguían, a los más cercanos. En una ocasión Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro se sentía un poquito indignado por eso, pero el Señor Jesucristo le dijo: mira, Pedrito, si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes nada que hacer conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba enseñando que así como él tomó forma de siervo, Pedro también tenía que aprender a servir. Y hoy vamos a ver el líder y el servicio. Ayer tocamos un poquito acerca de eso, pero hoy vamos a ver cómo debemos de servir. ¿Cómo es que nosotros desarrollamos un liderazgo efectivo al servir? Como ya dijimos, cada uno de nosotros que somos salvos, todo nacido de nuevo, tenemos un llamado a servir. Y el líder, le decía hace unos minutitos, que tiene mayor responsabilidad de ser ejemplo en el servicio también. ¿Okay? Debemos nosotros, que estamos desarrollando un liderazgo, atender a ese llamado con el entendimiento suficiente para que nosotros sepamos que al servir a la iglesia, al servir a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque de repente cuando olvidamos eso, como que nos cansamos y empezamos a quejarnos, ¿ok? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Cristo mismo, ¿ok? Si nosotros, al desarrollar liderazgo, al desempeñar nuestro liderazgo, tenemos gente que nos sigue, debemos estar dispuestos a servirles a aquellos que nos siguen. Amén. Entonces es como base, dijimos ayer, el ejemplo de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, y nosotros debemos atender a ese llamado. También dijimos que a través del servicio es formado nuestro carácter. Si quiero ser un buen líder, tengo que ser un buen siervo. ¿Por qué Dios usa el servicio para forjar nuestro carácter? Número uno, porque el servicio nos ayuda a ser fieles o nos enseña a ser fieles. El servicio nos hace fieles. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos enseña a valorar donde nosotros servimos. Le dije, son cosas básicas. ¿Ok? Hay mucha gente. Alguien dijo lo siguiente, lo estaba leyendo los días pasados. Alguien dijo: cuando alguien aspira al liderazgo, es mejor no ponerlo. Porque hay mucha gente que aspira al liderazgo porque quiere una posición y quiere enseñorearse de alguien o de un grupo de personas. Pero cuando alguien aspira a servir a alguien, a ese deberían de poner de líder, porque entiende que es el liderazgo. El liderazgo tiene que ver con las demás personas, no con uno mismo. El liderazgo tiene que ver con el servicio. El liderazgo tiene que ver con el que nosotros podamos desprendernos de lo que nosotros tenemos en todos los aspectos para atender a otros. Entonces, ¿por qué Dios usa el servicio a nosotros para formar nuestro carácter? Porque el servicio nos hace fieles. Aprendemos a valorar donde el Señor nos ha establecido. ¿Sabe por qué mucha gente de repente deja las congregaciones, y sobre todo en este tiempo? Porque no valora donde Dios lo ha establecido. ¿Okay? No valora lo que Dios le ha dado, y por eso se les hace muy fácil abandonar donde el Señor los ha puesto. Pero como no sirven, no aprenden a valorar. Por eso Dios quiere que nosotros al formar el carácter en nuestras vidas, nosotros aprendamos a valorar donde nosotros servimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos, en algunas ocasiones vamos a derramar lágrimas. En algunas ocasiones vamos a tener que esforzarnos, ir la milla extra. Vamos a tener que desprendernos de muchas cosas. Y vamos a tener que aprender a sacrificar también muchas cosas. Y eso nos ayuda a valorar lo que tenemos. ¿Qué le parece? Amén.
veníamos platicando en el carro, en el camino, Luisito, su esposa y la familia ahí. Y veníamos hablando de alguien que conocían ellos o conocen ellos, estuvo aquí en Estados Unidos, no duró ni medio año, tuvo que regresar a México, y no porque le faltaran las cosas, simple y sencillamente porque no le gustó. Y eran personas que desde que llegaron encontraron trabajo, les pagaban más bien, muy bien y todo eso, pero como nunca sufrieron, nunca les costó nada, no valoraron lo que tenían al momento. Y bueno, extrañamos México, nos regresamos para México. Entonces, el servicio nos hace fieles. Número 2, porque el servicio forma lealtad en nosotros. Si algo hace falta en la iglesia hoy en día, si algo hace falta en las congregaciones hoy en día, es lealtad. Es que nosotros aprendamos a ser leales en donde Dios nos estableció y con quien Dios nos estableció. A mí como me emociona la mayoría de las, o más bien todas las historias que nosotros encontramos en la Biblia. Pero una de las historias que más me llena, donde aprendo muchísimo y me sorprende muchísimo, es la historia de David y Jonatán, su amigo. Qué lealtad tan grande la de Jonatán, el amigo de David. Una lealtad tremenda, que aunque su papá de este joven Saúl intentaba matar al joven David, este joven Jonatán siempre fue leal a David. Y qué increíble historia de lealtad. Y de esa manera nosotros somos forjados cuando nuestro carácter es formado a través del servicio. Entonces el servicio forma lealtad de nosotros, ¿okay? Y esto nos va a ayudar a que nosotros no abandonemos donde servimos. Porque así como le digo que falta lealtad en muchas iglesias, en muchas congregaciones, de repente hay gente que pudiera estar hasta sirviendo junto con los pastores en la iglesia, en los ministerios de la iglesia, y de repente abandonan. Yo siempre he creído lo siguiente, que cuando Dios nos va a mover de algún lugar, siempre lo va a hacer de la manera correcta. Pero otra cosa es abandonar. Amén. Nosotros, mi esposa y yo empezamos a atender la iglesia, a pastorear en el año 99, ya hace un ratito, ¿ok? Y en ese transcurso del año 99 hasta esa fecha nos ha tocado ver mucha gente que llega a la iglesia y después se va, mucha gente que llega a servir en la iglesia y también se va, mucha gente que ha estado con nosotros aún hasta en el liderazgo y también de repente termina yéndose. Muchos porque creo que sí, el Señor los llamó, han orado, el Señor tiene algo para ellos también, y como líderes, como pastores no podemos aferrarnos y mucho menos manipular a alguien para que esté junto con nosotros. Mi esposa y yo siempre lo hemos creído de esta manera. La palabra dice: ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? No, eso es imposible. En cualquier sociedad, en cualquier relación, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, hay gente que el Señor la lleva a otro lugar, la bendecimos, oramos por ellos, hablamos con la gente, le decimos: mire, asegúrese que sea Dios, no sus emociones o circunstancias. No, pastor, queremos que es Dios y nos está llevando a servir a otro lugar. Y podemos percibir de parte de Dios que es verdad. Y los enviamos, oramos por ellos y los despedimos. Hay quienes por alguna circunstancia de repente dicen: nos vamos de la iglesia, y sabemos que hay algo en el corazón que necesitan arreglar, pero no ceden su corazón para que Dios trate con ellos y terminan yéndose y diciendo: el Señor nos está llevando. Tristemente nos hemos dado cuenta en estos años, desde el 99 hasta esta fecha, que muchos de ellos ya ni siquiera se congregan, porque fueron por circunstancias, emociones, cosas que no arreglaron en el corazón y antepusieron a Dios para irse de la iglesia, dejar inclusive hasta el lugar donde estaban sirviendo, algún ministerio, inclusive algún liderazgo, ¿okay? Y nos ha tocado ver con tristeza inclusive gente que ni siquiera Dios dijo.
Ya cuando de repente nos damos cuenta, sabemos que están en alguna otra congregación, en algún otro lugar. Y es triste porque es gente donde invertiste tiempo, invertiste tus fuerzas, invertiste lágrimas, muchas cosas, y de repente solamente abandonaron. ¿Okay? Y mi esposa y yo siempre creemos, no podemos traerlos a fuerzas porque podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. No. Y nosotros hemos aprendido que cuando el corazón ya no está con nosotros, ya no está en la visión, ya no está en la congregación, es muy difícil retenerlos porque nunca van a hacer las cosas íntegramente. Y ahorita vamos a ver un poquito más lo que Dios tiene para nosotros hablando en cuanto a la integridad. ¿Okay? Entonces, por eso preferimos soltar, preferimos, aunque ni siquiera se despidieron de nosotros, dejarlos ir. ¿Por qué? Porque no aprendieron a ser leales. A través del servicio, cuando entendemos que Dios nos ha establecido, ¿okay? El Señor forma en nosotros o forja en nosotros lealtad para que podamos trabajar con quien Dios nos ha puesto para que sean nuestros pastores o nuestros ancianos o nuestros líderes, o inclusive con el grupo de gente o el equipo de gente que Dios delegue a nuestro cargo para que aprendamos a ser leales. ¿Sabe que Dios ama la lealtad? Dios ama la fidelidad. De hecho, la palabra dice, Dios ha puesto los ojos sobre los fieles de la tierra. Wow, es que para Dios la fidelidad es sumamente importante. Por eso, cuando nosotros somos forjados a través del liderazgo, a través del servicio para el liderazgo, Dios quiere forjar lealtad en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Amén. Tenemos en la congregación ahí donde nosotros servimos gente muy preciosa que ha estado por muchos años en la congregación. Tengo un amigo que se llama Gerán y él ha sido de los fieles que ha estado con nosotros en la congregación por muchos años. Y dentro de la congregación él tenía familiares, él tenía sus hermanas, él tenía familia de sangre ahí en la congregación. Algunos se movieron de ciudad, otros se fueron a otras congregaciones. Y un día yo le dije, Gerán, ya no están tus hijas aquí porque se casaron, se fueron a otras iglesias. Ya no están tus hermanas aquí tampoco, también se fueron a otras iglesias. Si tú deseas irte algún día, puedes hacerlo. Yo no quiero que estés aquí a fuerzas o porque no te quede otra opción o porque tengas pena de irte. Y cuando yo le dije estas palabras, me dijo, porque de cariño nos decimos mi bishu. Mi bishu era una palabra que su mamá usaba cuando él era niño y a sus hermanitos de cariño, así como de mi niño, mi chiquito, y él le decía mi bishu, no bicho, bishu, ¿okay? Tampoco bichito como los salvadoreños, ¿okay? O cipote, es algo similar, pero en un lenguaje muy mexicano. Y me dijo, mi bishu, Dios no me ha llamado a moverme de aquí. Cuando Dios me llame, entonces será otra cosa, pero irme, ¿para qué? Se habrán ido mis hermanas, se habrán ido mis hijas, se habrá ido medio mundo, pero Dios me estableció a servir contigo. Y hoy, como les decía, me acompaña un matrimonio también muy precioso, que desde que llegaron a la congregación han estado ahí. Ellos han visto llegar gente a la iglesia, irse de la iglesia, líderes en la iglesia, irse de la iglesia. Mas sin embargo, ellos son fieles, leales, sirven en la congregación, su familia sirve en la congregación, su otro hijo nos ayuda en el audio también, con otros jóvenes ahí. Josué ahora toca la batería ahí, están ahí desde pequeñitos cuando llegaron a la iglesia y han sido de los fieles y de los leales en la congregación. Ahora, ¿por qué es importante la fidelidad y la lealtad? Por eso Dios va formando el carácter. A través del servicio vas valorando, pero también a través del servicio Dios te enseña a ser leal. Dios te enseña a ser fiel. ¿Sabe por qué? Porque en un equipo de líderes o de servidores con un corazón fiel y un corazón leal, Dios puede hacer muchas cosas. Y no es que Dios no tenga el poder para hacer, pero por eso instituyó una iglesia. Por eso instituyó algo que se llama cuerpo de Cristo. Por eso
Dios le reveló a Pablo que como cuerpo todos somos miembros de ese cuerpo y tenemos una función, y que funciona mejor el cuerpo de Cristo cuando todos los miembros están funcionando como deben hacer. ¿Alguna vez se ha sentido mal usted físicamente? ¿Alguna vez le ha dolido una pierna? Yo tengo más de 2 años ya sufriendo del nervio ciático. Y eso es horrible. No sé si alguno de ustedes ha sufrido de eso. No es el nervio chino, porque algunos dicen el nervio asiático. No, es nervio ciático. No es ni chino, ni japonés, ni tailandés. Es nervio ciático. ¿Okay? Y eso duele horrible, hermano. Se arrastra uno prácticamente. Cuando a mí me dio muy fuerte, nosotros tenemos una casa, que es su casa donde vivimos, de 2 pisos. Yo no podía subir ni a la recámara. Mi esposa me acondicionó en la sala un colchoncito, y ahí en esa salita comía y ahí me dormía en mi colchón porque no podía caminar. Era dolor toda la noche, tenía que arrastrar casi la pierna y yo extrañaba mi movilidad de joven. Pero también te dije, bueno, ya no estoy tan joven, ya ahorita todo empieza a doler. Me levantaba las mañanas, todo me tronaba. Me decía mi esposa, ¿ahora qué te tronó? Ya ni sé qué me truena. Le digo, pero no te aflijas, no estoy viejo, estoy crunchy nada más, así como cuando algo está rico, bien cocinadito, así crunchy, ¿verdad? Y todo me tronaba, hasta el día de hoy todo me truena. Me estiro, algo me truena. Me dice, ¿qué te tronó? No sé, creo que se escuchó por el hombro o fue por el brazo. Pero cuando algo te duele, cuando un miembro de tu cuerpo no está funcionando bien, qué difícil es avanzar. Empiezas a extrañar tu salud cuando te empiezan a doler las manos, cuando ya no tienes la capacidad. A veces empieza la artritis, a veces las articulaciones ya no funcionan igual. Qué tristeza, porque quieres hacer algo y ya no puedes hacerlo de la misma manera. Cuando en una congregación los servidores o el liderazgo no están cumpliendo su función porque no hay lealtad y no hay fidelidad, qué difícil es avanzar. Qué difícil es avanzar. Y pesa mucho. Por eso Jesús fue muy claro. Un reino dividido entre sí no prevalece, no avanza. Él fue muy claro en hablar acerca de eso. Por eso la oración de Jesús, una de las oraciones antes de él ser levantado en el cielo o para el cielo, él dijo: Padre, estos que tú me has dado, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Sabe que la unidad de Dios es perfecta? No tenemos 3 dioses, tenemos un Dios en 3 personas, pero su unidad es tan perfecta que por eso la palabra dice que tenemos un solo Dios verdadero. Dios en 3 personas, porque no hay ningún rasgo de división en Dios. Y de esa manera Dios quiere que nosotros podamos servir como uno solo. La palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Okay? Y se me viene ahorita a la mente el daño tan grueso, tan grande, tan catastrófico que causa un pequeño grado de deslealtad y de infidelidad. ¿Recuerdan cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida? La primera ciudad era Jericó. La primera ciudad que tenían que conquistar, una ciudad amurallada. Dicen los teólogos, dicen los comentaristas bíblicos, que los muros de Jericó, en la parte de arriba, era tan amplio ese muro que podrían correr 4 carros de guerra juntos en hilera. Yo me imagino que lo ancho de este santuario, los muros de Jericó, para poner un carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros de guerra, podían correr sobre esa muralla, sobre ese muro. Era tan grueso que era difícil penetrarlo de una manera humana. Y Dios les dice: tienen que dar vueltas ahí y tienen que gritar en la última vuelta, y los muros cayeron. Pero Dios les dio una instrucción muy específica. Les dijo: durante todos esos días que ustedes van a estar dando vueltas al muro, nadie tiene que hablar. ¿Se imagina? Primer día, nadie tiene que hablar, solamente den vueltas. Segundo día, nadie tiene que hablar, todos den vueltas. Ahí sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía el daño que causaba cuando alguien hablaba
de una manera desleal. Ya había pasado cuando Dios les dijo a Moisés: manda 2 espías a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Fueron 12 jóvenes, entre ellos había 2 jóvenes, Josué y Caleb. Y cuando llegan con el reporte, Josué y Caleb vienen súper emocionados. ¡Wow! Esta es la tierra que Dios nos va a dar. ¿Te fijaste el fruto, Caleb? Ahí me imagino a ellos dos hablando. ¿Te fijaste ahí? Qué hermosa tierra y todo eso. Pero 10 venían diciendo: pues no, a ver qué reporte damos. Y cuando les preguntan: ¿y qué reporte nos traen de la tierra prometida? No, hombre, está cañón. Hay unos pelados allá, grandotototes, que nosotros vemos como langostas ahí junto de ellos. Y es una tierra que devora a sus moradores. Y es una tierra donde, en otras palabras, no la vamos a hacer. Ni nos emociona. Y ellos empezaron a contaminar. 10 personas, escúcheme bien, sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin TikTok, haciendo videitos ahí, sin nada de eso, sin internet, sin televisión, sin radio. En cuestión de horas contaminaron a cerca de 3 millones de personas, que era aproximadamente el número de israelitas en el desierto. A 3 millones de personas que en cuestión de horas estaban queriendo apedrear a Moisés, Aarón y a esos 2 jóvenes. Nada más calcúlele. Y por eso Dios les dice ahora que van a conquistar Jericó: nadie hable, porque no iba a faltar quien iba a decir: están bien locos, darle vueltas. Mejor ya hubiéramos empezado a rascar por abajo, aunque sea. Si no podemos por arriba, hay que pensar, porque esas ideas del Josué están bien locas. Ese Josué ya todo ese tiempo en el desierto, y ahorita pues ve estas paresotas a decir: pues a ver si los mareamos, ¿no? Tanta vuelta. No iba a faltar quien iba a salir de Contreras. Espero que nadie se apellide así. Pero iban a empezar ahí de Contreras. Y por eso Dios le dijo: calladitos se ven más bonitos. El último día gritan lo que quieran. Y gritan fuerte. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar en alguna congregación es que dentro del mismo liderazgo haya desleales e infieles, porque tarde o temprano van a contaminar al resto del liderazgo y de la congregación. Por eso a través del servicio aprendemos a valorar, y cuando valoramos nos va a costar mucho trabajo en querer pensar en destruir lo que hemos hecho. Al contrario, vamos a querer seguir creciendo junto con nuestros pastores, y vamos a querer seguir apoyando, y vamos a valorar lo que hacemos, lo que lloramos, lo que trabajamos. Por eso es importante que el Señor forje el carácter a través del servicio. ¿Okay? ¿Por qué mucha gente abandona aun cuando está sirviendo? Porque lo que buscaban era algo propio, personal. Deseaban ser exaltados, reconocidos, o un lugar importante en el liderazgo de la iglesia o de la congregación. Por eso les decía al principio, me encantó lo que dijo esta persona o lo que escribió: quien desea ser líder, mejor ni lo pongan, porque tiene una idea incorrecta. Pero quien desea servir, pónganlo de líder, va a ser un buen líder, porque tiene que ver todo con el servicio. Mateo 20, 25, 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Dice: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la iglesia? Yo creo que muy difícilmente pudiera haber gente que de veras estuviera dispuesta. Nuestro ejemplo es Jesús. Pablo lo dice a los Efesios, dice que se entregó por la iglesia a sí mismo. Wow, comprándola a precio de sangre. ¿Qué mejor ejemplo nosotros pudiéramos tener? No hay ninguno. Jesús.
¿Por qué? Porque Él nos enseñó que se trata de la gente, no se trata de un beneficio propio. ¿Por qué la gente es desleal? Porque busca lo suyo, no lo de los demás. Jesús tomó forma de siervo y no le importó el estar en el cielo, estar ahí sentado en el trono. Tomó forma de siervo y murió en la cruz por nosotros. ¡Wow! Qué tremendo es esto. Ahora, Pedro nos refiere a algunas cosas muy importantes de cómo nosotros tenemos que servir. ¿Cómo debemos servir? Para esto nosotros necesitamos, apúntele ahí, actitud correcta. ¿Ok? Entonces, se trata del servicio. Hoy estamos hablando del servir. ¿Ok? ¿Cómo debemos servir? Con la actitud correcta. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3. Aunque nosotros encontramos en este capítulo, de hecho hay algunas Biblias que dice apacentad la grey. Pedro está hablando a los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, y les da algunas cosas muy importantes en todo este capítulo, desde el versículo 1 en los siguientes versos. Pero vamos a ver el versículo 3 porque ahí está sintetizado lo que nosotros podemos aprender hoy en esta noche de cómo nosotros podemos servir con la actitud correcta. Dice el versículo 2 y 3, Primera de Pedro 5, 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Ok? Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nuevamente el ejemplo. ¿Qué le parece? Y aquí vamos a encontrar algunas cosas muy importantes. Número 1, vamos a ir rápido porque se nos va el tiempo. ¿Ok? Número 1. Okay. Aquí, ¿de qué manera nosotros podemos servir con actitud correcta? Entendiendo lo siguiente. Número 1, que las ovejas son de Dios, no de nosotros. Okay. La gente a la cual Dios nos delega para poder servir es gente que le pertenece a Dios. ¿Te han prestado algo alguna vez y te lo han encargado de una manera muy especial? ¿Cierto o no? Cuando alguien te presta algo, te dice: te voy a prestar el carro, pero por favor, compa, no me lo vayas a descomponer. ¿Cierto o no? A las hermanas: hermana, le presto mi licuadora, pero cuídemela mucho, por favor, porque es donde le hago sus licuaditos a mi viejo. Y le da hartas recomendaciones. Y cuando nos prestan algo y entendemos la recomendación que se nos dio, le ponemos mucho cuidado. ¿Cierto o no? Ahora, que de repente, como dicen en México, siempre pasa la de malas. Con las cosas que te prestan es lo que más se te echa a perder. Recuerdo que cuando yo llegué a este país, hace no mucho, todavía me peinaba de ladito y todo eso. Llegué, no tenía yo trabajo, de repente empecé a trabajar, no tenía carro, compré un carro, a los pocos días se me descompuso el mugre carro, no tenían que irme a trabajar, pero tenía que ir a trabajar porque me acababan de conseguir el trabajo. Y de repente mi tía me dice, una tía con la que llegué, dice: mi vecina tiene un carro que te puede prestar. Era un Dodge Dart 73, ya empezaba a ser un clásico. ¿Okay? Y me lo encargan como nunca me habían encargado algo en la vida. Le digo: tía, yo te lo cuido. No, no te preocupes. Señora, no se preocupe, gracias por prestarme su carro, yo se lo cuido. Yo trabajaba de janitor limpiando unas oficinas. Yo vivía en Concord en aquel tiempo. Las oficinas daban, la última oficina que limpiaba estaba en Orinda, que es ya casi entrando al túnel para Oakland, yendo de Concord hacia Oakland y San Francisco. Pues cuando ya me había subido al freeway, como eso de las 3 de la mañana, porque estaba yo terminando esa hora, voy bien tranquilo en el Dodge Dart y de repente empieza a fallar el carro. Me alcanzo a orillar y ahí tronó el mugre carro. Dije: es 73, dije: ya tronó la cochinada. Pero que me acuerdo que yo soy del 70 y dije: no vaya yo a tronar también. Y dije: pues ya casi somos de la edad. ¿Ok? Y para colmo, al otro día voy a ver a mi tía. Digo: tía, se me descompuso el carro. No me digas, por más que te lo encargué, ¿qué le hiciste? Yo no le hice nada. Yo nomás iba en el freeway y tronó y ahí quedó.
Y me dice, ok, ahorita mi tía se acaba de casar. Me dice, ahorita Javier te acompaña. Le digo, Javier, ayúdame por favor. Que llegamos ahí, ya no estaba el carro. Ya se lo había llevado la grúa. El Highway Patrol pasó ahí, lo vio ahí. Y me dice, Javier, qué raro. Otras veces hay carros más viejos que están ahí por 3, 4 días y no se los llevan. ¿Y el tuyo? Le digo, me dice, ¿lo estacionaste bien? ¿Lo orillaste bien? Estaba bien orilladito. No tenía dinero para sacarlo. En ese día me endrogué con el carro, con el mecánico y ahí sacarlo de la policía. Cuando más te encargan las cosas, a veces te sucede eso. Pero bueno, el punto es que en este caso Dios nos encarga su preciosa gente que Él compró a precio de sangre. Y nosotros debemos de cuidarlo con la actitud correcta. Y necesitamos entender que no son de nosotros, son de Él. Es algo muy valioso que Él nos ha encomendado. Y esto nos ayuda para que nosotros podamos hacerlo con temor y con responsabilidad. El liderazgo se trata de servir, y al servir tenemos que hacerlo con temor, sabiendo que son de Dios. Y eso nos ayuda a tener que responsabilidad. Cuando una persona está en el liderazgo solamente por posición, nunca va a ser responsable. Se va. Pues qué, manitos. Después vendrán otros hermanitos. No. Es algo que Dios nos encargó. Si los hermanitos se van o abandonan, ya queda en ellos. Pero que nunca se vayan diciendo que nunca se les atendió. Que aunque va a haber algunos ingratos que van a decir, aunque los hayas atendido, los hayas servido, los hayas llorado, los hayas aconsejado, los hayas guiado, aún así el malagradecido siempre va a decir, nunca me ayudaron. Pero ya queda en ellos. Pero mientras tanto nosotros lo hacemos con temor y con temblor. Hechos 20:28 dice, por tanto, apúntelo, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apunte este verso y cada vez que usted venga a servir a la iglesia, acuérdese de quién son las ovejas y por qué tiene que hacerlo con la actitud correcta. No es algo que usted ganó, es algo que Jesús ganó y se lo encargó a usted, y que tenemos que cuidar con mucha responsabilidad, temor y temblor. Todo lo que hagamos, desde limpiar los baños, tenemos que hacerlo porque entendemos que es para las ovejas que Dios compró y que Él nos encargó. Desde poner los cables, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para la gente que Jesús compró con su sangre y Él nos las encargó. Y tenemos que hacerlo con excelencia. Tenemos que hacerlo bien, porque al hacerlo a estas personas, lo estamos haciendo a Cristo. ¿Qué le parece? ¿Okay? ¿Qué más? Hay que pastorearlos. ¿Okay? Eso es a lo que se refiere Pedro en esta escritura, desde el versículo 2 al versículo 3, apacentad la grey de Dios. Entendemos que son de Él, no son de nosotros. Cuidando de ellas quiere decir que hay que pastorearlas. El liderazgo efectivo no es el uso de una posición, sino el cuidado de las ovejas. Eso es el verdadero pastoreo, ese es el verdadero liderazgo. Cuidar de las ovejas, servir a las ovejas es amarlas, preocuparse por ellas, es escucharlas, atenderlas. Todo esto se tiene que hacer con sabiduría. Y esto quiere decir que debemos aplicar, cuando estamos hablando de sabiduría, debemos aplicar tanto el amor como la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que guiarlas, enseñarlas y corregirlas. Esas tres cosas van dentro de hacerlo con amor y justicia. Tenemos que guiarles, tenemos que enseñarles, pero también tenemos que corregirles, pero de la manera correcta. Hay quienes están en una posición de liderazgo y solamente quieren corregir, o sea, darle palos a la gente. ¿Por qué? Porque soy el líder. ¿Y usted qué se cree, hermanito? Yo soy el líder. Hermano, ayúdenos a acomodar bancas. Pero si yo soy el líder, para eso está usted, hermano. No, hermano, si usted es líder, usted debe ser el primero en poner una silla. Tengo un amigo, se llama Chris Richards, es pastor allá en El Paso, y dice que cuando él
va a poner gente al servicio en algún ministerio, en algún equipo de servicio, dice, yo los observo. Dice, y cuando yo veo que hay un prospecto que pudiera ayudarnos en el liderazgo, y lo veo desde el parking, desde el estacionamiento, si yo veo que pasa junto a una envoltura de dulce y ni siquiera la levanta, me olvido de ponerlo en el liderazgo. Porque si no es capaz de servir levantando una envoltura de dulces, menos va a servir para poder atender a alguien. Y es la manera en que los observa él. Los veo, si de repente ven una silla chueca y no la arreglan, no sirve para el liderazgo, porque no sirve para servir. Si de repente ve que todo el mundo está trabajando y él ni las manos mete, no lo pongo en el liderazgo, porque se va a servir de la gente, nunca va a servir a la gente. El liderazgo se trata de servir. Y en la congregación tenemos gente preciosa. ¿Por qué? Porque en todo están ayudando. Y ahorita que tenemos este proyecto para juntar dinero y comprar un edificio, hay hermanitas que están diciendo, porque estamos haciendo vendimias cada 8 días. Y hay hermanitas que dicen, pastor, quiero que me vuelvan a poner a vender algo. Ahora quiero vender esto, ahora quiero vender pozole, ahora quiero vender tamales. Y están con una disposición para servir, que tenemos que decir, cálmese hermanita, ya le tocó 3 veces, ahora deje que otros ayuden. Porque también hay quienes están diciendo, bueno, pues mejor ni digo nada, ya va la hermanita otra vez a hacer tamales. Ay, déjala que le dé duro a los tamales. Era de Dios que la hermana hiciera tamales. Entonces, no, hay que cuidarlas. ¿Okay? Entonces tenemos que hacerlo con ese entendimiento, con sabiduría. Podemos enseñar, pastorear, guiar y en su momento corregir, sí, si algo no está saliendo bien. Pero no podemos solamente corregir sin nunca haber enseñado primero. Ese es el pastoreo, ese es el cuidado, ese es el liderazgo. ¿Okay? Yo aprendí de un amigo que fue mi pastor en México, y él nos dijo esto una ocasión cuando estaba empezando la congregación ahí en la ciudad donde nosotros vivíamos, ahí en Tulancingo, Hidalgo, porque ese grupo de donde yo salí comenzó en la sala de la casa. Yo era el bajista del grupo de alabanza. Yo iba y bajaba todos los instrumentos del camión, los bajaba de la plataforma, los bajaba de todos lados. Nunca aprendí a tocar un instrumento, pero me encantaba ser el bajista. Manejaba yo un camión que le decían el tren, porque echaba más humo que nada. Y los domingos me tocaba ir a recoger las sillas a varias casas de los hermanos para que en la sala de la casa de nosotros, donde nosotros vivíamos, ahí se hiciera el servicio. Y en lo que era el comedor, o al revés, poníamos en el comedor las sillas, y en la salita que estaba a desnivel, ahí poníamos una batería, poníamos un teclado, poníamos, ya cuando dijeron, no, pues yo les dije, denme chance de hacer otra cosa, ¿no? Solamente voy por los instrumentos y esto, eso, déjenme tocar algo, y que me dan unos palitos. Y eso tocaba los domingos, unos palitos, clean, clean, clean. Iba yo más fuera de tiempo que nada, y nomás veía que me hacían señas de que bájale, vas muy rápido, tin, tin, tin. De repente me emocionaba, tin, 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 tin. Y otra, bájale, ese coro no va así de rápido. Pero aprendí a servir. Y él decía, Asael, que era nuestro pastor, decía, si las cosas salieron mal, yo lo hice. Si las cosas salieron más o menos, nosotros, incluyéndome a mí, lo hicimos. Pero si las cosas salieron bien, ustedes lo hicieron. Y eso me encantó, porque siempre nos inspiraba a servir, porque no solamente eran palos, sino que también nos enseñaba a considerar y a premiar a aquellos que se esforzaban por hacer las cosas. Entonces hay que pastorearles. Siempre he dicho que el pastor es llamado a guiar junto con sus ancianos. Rápidamente les explico esto. Cuando nosotros aprendimos a estructurar mejor la iglesia, y les dije que el día de ayer les comentaba, teníamos un gobierno democrático donde todo era votaciones, cambiamos a un gobierno teocrático, donde aprendí que Dios llamaba a un pastor. El pastor, dirigido por Dios, iba haciéndose de un equipo a través de la oración, a través de consejo también, para formar un grupo de ancianos. El pastor y los ancianos toman decisiones, platican y ven qué es lo que conviene más para la iglesia de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque al final de la historia entendí y aprendí también que el pastor siempre tiene la última palabra, va a ser el responsable. Por eso este pastor me enseñó, si las cosas salen mal, yo las hice.
Si salieron bien, ustedes las hicieron. Si salieron más o menos, todos le entramos. ¿Okay? Entonces, el pastor a la última hora es el que tiene la última palabra. ¿Okay? Los líderes ayudan en el cuidado de la gente, los líderes de ministerios. ¿Okay? Y siempre he creído, se le he enseñado así en la congregación, tanto los ancianos como los líderes de algún ministerio son una extensión del pastorado de la iglesia. Por eso, de la misma manera que cuida un pastor a las ovejas, tanto los ancianos como los líderes tenemos la responsabilidad, por lo menos en casa, de cuidar, de guiar y de atender a las ovejas que Dios nos ha encomendado, sirviéndoles para que entonces nosotros podamos desarrollar un liderazgo efectivo. Y no se trata de que nosotros saquemos provecho de la gente. Ezequiel 34:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y les hace una pregunta ahí en Ezequiel 34:2: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? En otras palabras, ¿no los pastores tienen que pastorear a los rebaños? ¿Cómo los pastoreamos? Cuando nosotros los cuidamos, cuando los escuchamos, cuando los atendemos, ¿okay? Y cuando nosotros les mostramos amor. ¿Okay? ¿Qué más nos enseña Pedro? Espero que todavía tenga tiempo. Ya es hora. Mi esposa me dijo: acuérdate que me vas a llevar a los tacos. Ahora sí te voy a poner un tiempo ahí. 8:20. Ok. Vamos a dejarle ahí. Mañana vamos a continuar con eso porque esto se pone muy, muy bueno. Y también mañana vamos a hablar acerca de la integridad del corazón. Ayer vimos un poquito acerca de ser íntegros, pero vamos a ver mañana algo que Dios puso en mi corazón y que me impactó muchísimo y quiero compartírselo con ustedes. ¿Okay? Y también mañana vamos a hablar acerca del líder y la autoridad. ¿Okay? De qué manera Dios nos delega autoridad y de qué manera nosotros podemos aplicar la autoridad en la iglesia, como líderes, como pastores, como ancianos. ¿Qué les parece? Y también mañana vamos a terminar con un tiempo de preguntas y respuestas. Así es que vaya pensando, qué es lo que va a preguntar. ¿Okay? No lo vamos a exponer de que, a ver, hermano, párese. No. Lo va a escribir en una hojita para que tampoco se sienta así. No, es que si pregunto, ¿qué tal si la riego en lo que pregunté y al rato hasta me expulsa el pastor? No se preocupe. Aquí no lo va a expulsar nadie. ¿Okay? Así es que póngase de pie. Vamos a terminar en esta. Se puso interesante esto, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que la palabra nos enseña acerca del servicio y cómo nosotros debemos servir. Le voy a dejar de tarea esto. Busque en su casa 1 de Pedro 5 y lea versos 2 y 3, que es lo que estamos tomando como base hoy para cómo nosotros podemos servir. Y léalo toda la noche si puede, mañana en la mañana, porque de eso vamos a seguir hablando mañana. Vamos a hablar de la importancia de hacerlo no a la fuerza. Que mucha gente a veces sirve porque se siente forzado a hacerlo. Porque bueno, me pusieron a hacerlo, yo ni quería. Y empieza a hacerlo a la fuerza. Y eso es algo terrible que vamos a ver mañana. ¿Cuál es el resultado de hacer las cosas a la fuerza? Pero por lo menos lo que aprendimos hoy, vamos a guardarlo en el corazón, meditarlo durante la noche, mañana en la mañana, y mañana nos vemos de nuevo. ¿Qué les parece? Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, revélame cada día de qué manera yo tengo que servir. De tener un puesto se trata de atender a los demás, de servirlos y de hacerlo con la actitud correcta. Señor, como decía David, examina mi corazón. Y si hubiese algo que a ti no te agrada,
Si hubiese algo que ensucia mi corazón o ensucia mi servicio y mi liderazgo, Señor, dame entendimiento para que pueda yo apartarme de eso, y arranca de mí todo aquello que yo no puedo arrancar de mi corazón. Pero dame ese entendimiento de qué es necesario en mi corazón y qué no es necesario en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día a ser líderes conforme a tu corazón, servidores conforme a tu corazón, y que podamos nosotros tener el carácter de Cristo y que podamos reflejarlo a Él en todo tiempo. En el nombre de Jesús.